Continuación al tema que traemos. Ya sabemos, este es el tercer capítulo de esta temática que traemos acerca del misterio de la piedad. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Timoteo. Siempre arrancaremos con el mismo verso, Primera de Timoteo, o primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir a Dios de que Él nos hable en esta mañana, que el Señor me permita exponer su palabra de una manera muy clara, que cualquiera que hoy desee recibir la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo sea ayudando para que esta palabra pueda abrir el entendimiento de muchos y puedan conocer quién es este Dios maravilloso a quien nosotros anunciamos, a quien nosotros predicamos. Bendito sea el Señor. Así que si esta mañana tú no has comprendido esta revelación acerca, decimos, del nombre, acerca de la unicidad de Dios, yo te invito que con humildad le pidamos al Señor en esta mañana de que Él nos hable, que Él nos ayude y que podamos entender esta verdad maravillosa. Señor Jesucristo bendito, Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bendición que nos regalas, Señor, de estudiar tu palabra, Dios mío. Señor, y yo te ruego en esta mañana que tú me ayudes. Yo coloco en tus manos mi vida, Señor. Permíteme ser un instrumento de bendición, un canal de bendición. Permíteme, Señor, anunciar tu palabra, que esta palabra pueda llegar a muchas vidas, a muchos corazones, Señor Jesucristo. Dios, tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Dios Santo, y sé que nos vas a ayudar en esta mañana de una manera muy especial. Yo te ruego por todos los que están allí conectados, aquellos que con humildad de corazón, Señor, desean entender, desean comprender, Señor Jesucristo, estas enseñanzas maravillosas de tu palabra. Dios y Padre celestial de la gloria, gracias te damos, bendito Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ya han dejado allí comentarios, alguien que nos explique. Recuerden que estamos allí a la espera de la explicación de este verso de la Biblia. Pero vamos a continuar con la enseñanza acerca del misterio de la piedad. Y entonces estaba explicando que la razón de esta enseñanza es que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y entonces hemos estado desde el capítulo 1, y hay quienes dicen, ¿cómo así, hermano, que están desde el capítulo 1 y ya van terminando el capítulo 3? Sí, Señor, estamos estudiando desde hace unos meses toda esta carta y vamos verso por verso de la Biblia estudiando la palabra del Señor. Así que cuando llegamos a este verso, al verso 16 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, encontramos que se nos dice, o que el apóstol le dice a Timoteo, que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Y entonces estábamos mirando que se nos habla del Evangelio. Este Evangelio es la piedad de Dios. Nosotros cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios para con nosotros, para darnos a nosotros esa salvación maravillosa. Y entonces dice que es tan grande el misterio de la piedad, dice que Dios fue manifestado en carne. Y entonces estábamos viendo
que se habla de una palabra o se dicen algunas cosas, pero que esas cosas se cumplieron fue en la vida del Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios fue manifestado en carne. Así que el que estaba allí entre ellos, el que se había manifestado en carne, estábamos diciendo que Él, a través de la palabra, se enseña que Él es el verdadero Dios, que Él es el mismo Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, en la enseñanza, lo que hemos ya estudiado, vemos que lo que pasó fue que en el Señor Jesucristo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Y les decía que hay un verso, que ese verso siempre será la base de toda la enseñanza, que es el que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, más exactamente ya en el verso 9, donde dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces hablábamos de que en Cristo se reunieron todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor, y que por esa razón nosotros, para poder entender el Nuevo Testamento, el Evangelio de esta gracia, no podemos hacer lo que muchos hacen, que es que toman la Biblia, le arrancan el Antiguo Testamento, como dando a entender esto no sirve, y ahora estamos en el Evangelio de la gracia y solamente vamos a hablar del Nuevo Testamento. Eso no es posible, porque nosotros en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, también pudiéramos llamarlo. Entonces dice la palabra, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces hablábamos de que hay muchas cosas que quien de pronto ignora las profecías del Antiguo Testamento, cuando él las lee ya en el Nuevo Testamento, la persona no puede entender. Y entonces por eso vemos muchas personas que dicen, bueno, pero es que si el Señor Jesucristo es Dios, ¿por qué ora? ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? ¿Por qué se hablaba de Él como que era obediente al Padre? Pero también luego dice, ¿y por qué recibe adoración? ¿Por qué se le llama a Dios? Y hay una cantidad de preguntas que a muchos les surgen, pero es precisamente porque se ignora el Antiguo Testamento, porque se ignoran las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo, ¿qué cosas se reunieron en Cristo? Bueno, que el Señor Jesucristo es el postrer Adán, que es la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham. Todo esto lo vimos ya en las primeras enseñanzas, que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. También vimos que Él es profeta de la línea de Moisés, dice, profeta como yo, os levantará el Señor, que el Señor Jesucristo es hijo de David, que es descendiente del rey David, que es llamado o fue llamado hijo de Dios, y esto tiene que ver con el pacto que hizo Dios con David, ya lo miramos también. También estuvimos mirando que el Señor Jesucristo, Él es el Cordero expiatorio, ya lo vimos en la enseñanza, que Él es el siervo de Jehová, eso lo vimos el día de ayer, y entramos en que la Biblia, entre las profecías que se tenían acerca del Señor Jesucristo, se hablaba de que Dios, Él se iba a manifestar en carne. Y esto es algo que realmente nosotros lo debemos de tener muy claro y saber que cuando el apóstol Pablo dice que Dios se manifestó en carne, saber que no fue un invento del apóstol Pablo, que no fue que el apóstol Pablo se le ocurrió y salió, por así decirlo, con un disparate, sino que lo que el apóstol Pablo dijo realmente está basado en el Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento, las cuales se cumplieron en el Señor Jesucristo.
Profecías como cuáles. Entonces estuvimos viendo que él sería el Emanuel, y entonces mirábamos que Emanuel significa o se traduce Dios con nosotros. Estuvimos mirando en Isaías 35:4, que Dios mismo vendría a salvarnos y que eso se cumplió en el Señor Jesucristo. Vimos en Isaías 52:6 que Dios dijo, yo mismo que hablo, y es una palabra muy fuerte, porque Dios dice, vea, ustedes me están escuchando, dice, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, y eso se cumplió en el Señor Jesucristo. Una profecía muy fuerte, Isaías 17:7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y eso se cumplió en el Señor Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. También estuvimos mirando, mira que es una enseñanza bastante amplia, pero creemos de que estamos tratando de cubrir lo más general, cosa de que, vean hermano, de que a nadie le quede la duda de que Jesucristo es Dios. O sea, que nadie luego de terminar la enseñanza diga, hermano, pero a mí me parece que como que me quedó faltando. No, Señor. Y hoy por eso vamos a ver algunas profecías más que lo confirman. Preparad camino a Jehová. Entonces decíamos que eso se le profetizó a Juan el Bautista, y porque se manifestaría la misma gloria de Jehová, y eso se cumplió en el Señor Jesucristo. Pero luego ya en el día de hoy vamos a ver algunas profecías que también tuvieron cumplimiento en el Señor Jesús, y que yo le digo, la verdad es que luego de uno leerlas, créame que no le queda duda de que Jesucristo es Dios. Bendito sea el Señor. Una de ellas la encontramos en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 11, el verso 12. Y es que se había profetizado de que Dios mismo, Él sería vendido, dice, por 30 piezas de plata. Y entonces es importante que leamos la palabra, porque yo sé que usted quizás la profecía no la conoce, pero usted sí sabe que eso se cumplió en el Señor. ¿Qué dice Zacarías 11:12? Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y dice Dios allí admirado, dice, hermoso precio con que me han apreciado. Y entonces, mira eso, Dios está diciendo, dice que hermoso precio con el que me han apreciado. No estaba hablando de alguien diferente, estaba hablando de Dios. Por eso dice Dios, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Dice, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo sabemos que eso se cumplió en el Señor? Fácilmente. Mateo capítulo 26, el verso 15. Cuando Judas decidió vender al Señor, dice que, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces vemos que esa profecía se cumplió. Incluso si sigues leyendo, luego encontrarás en el capítulo 27 de Mateo cómo se habla de que esas 30 piezas de plata fue precisamente cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Así que no te quede duda de que el Señor Jesucristo, el que fue vendido, es el mismo Dios de la gloria. Pero también hay otras profecías. Zacarías capítulo 12, el verso 10. ¿Sabías que Dios profetizó de que Dios mismo iba a ser traspasado? Zacarías 12, 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y de oración. Y yo te pregunto, ¿quién está hablando? Pues el que está hablando es el mismo Dios. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y entonces usted dice, ¿y cómo así? Dios está hablando y dice, y mirarán a mí. No dice, mirarán a otro. Dice, no, mirarán a mí a quien traspasaron. Y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y cómo sabemos de que esa profecía se cumplió en el Señor? Juan capítulo 19, verso 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Por eso es necesario que esta palabra se comparta. Hay que decir, pero hablar de cosas como tan sencillas. Dice, no. Dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pero mira lo que dice el verso 36. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, las profecías anunciaban de que iba a ser traspasado, pero quien iba a ser traspasado, dice Dios, dice, vea, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Bendito sea el Señor. Pero también hay otra profecía, y esta profecía también es muy interesante. Oseas capítulo 13, el verso 4, Dios había profetizado, y yo quisiera esta mañana que puedas prestarle mucha atención a esta palabra, porque seguro que si la entiendes te va a ayudar a que tengas ese conocimiento claro y que ya no hayan quizás como algunos tienen por allí confusiones, e incluso que esta misma palabra se la puedas compartir a tu familia, se las pueda compartir a sus hijos. Incluso hay creyentes que tienen familiares que están en otras denominaciones y la persona dice, ay hermano, ¿y yo cómo hiciera para explicarle? ¿Cómo hiciera para que ellos entendieran? Es que muchas veces, digamos, hay como la dificultad para explicar. Bueno, qué bueno que esta mañana recibas la palabra y que esta palabra te ayude a crecer, pero que también puedas enseñarla a quien la necesita. Oseas capítulo 13, el verso 4, nos habla de que Dios mismo destruiría la muerte. Gloria al Señor. Y entonces dice Dios, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y dice, la compasión será escondida de mi vista. Y entonces mira la profecía y dices, pero lo que está diciendo Dios es muy grande. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los voy a librar de la muerte. Pero dice Dios, parece que Dios pone la muerte de frente y le dice a la muerte, le dice, muerte, yo voy a ser su muerte. Yo voy a hacer la muerte suya. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se puede matar a la muerte? ¿Cómo matarías tú a la misma muerte? Eso es algo que de pronto a muchos dicen, hermano, yo no lo puedo entender. ¿Quieres saber cómo fue que el Señor mató la muerte? Pero recuerda que Dios le dice muerte, yo voy a ser tu muerte. Bendito sea el Señor. No le dice, otro va a ser tu muerte, no, o te voy a matar a través de otro. Le dice, no, yo voy a ser tu muerte. ¿Y qué es lo que dice la palabra al respecto en el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 2, el verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él,
también participó de lo mismo. Y entonces usted dice, pero ¿quién es ese Él? Porque se está diciendo que, y si, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces dice, Él, la pregunta, ¿quién es ese Él? Bueno, si quieres mirarlo en los versos anteriores, vas a encontrar que el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? Pues estamos hablando de Dios, es el único que es santo y que nos santifica. Y ahora está diciendo la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Entonces, ¿de quién se habla cuando dicen Él también? Pues se está hablando, si se está hablando de los hijos, obviamente se está hablando del Padre. Bendito sea el Señor. Y esto que no te cause confusión, porque ahora miraremos cómo la Biblia sí dice también que Jesucristo, Él es el Padre eterno. Dice, pero así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, dice, Él también participó de lo mismo, pero mira para qué. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y entonces, ¿cómo se mata al que es la muerte? Aquí te lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, para destruir por medio de la muerte. Así que cuando Dios le dijo a la muerte, le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Es que el Señor Jesucristo, en este caso en el Antiguo Testamento, Dios le está diciendo a la muerte, le dice, vea, yo voy a través de mi muerte, a través de esa manifestación en carne, cuando el Señor viniera y muriera ya en la cruz del Calvario, dice el Señor, a través de la muerte le va a dar muerte a la misma muerte. Bendito sea el Señor. Y es lo que dice la palabra. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y mira lo que dice el verso 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a la muerte, le dijo, muerte, yo voy a hacer tu muerte. ¿Y qué hizo Dios? Vino y se presentó como hijo. Y dijo, bueno, ustedes están esperando el Mesías, están esperando el hijo de David, de Abraham. Pues yo voy a ser ese hijo. Y él iba a morir allá en la cruz del Calvario y luego a través de su muerte nos iba a traer la salvación para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros eso es lo que vemos. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según Juan, y lo coloqué aquí como para reforzar, en Juan capítulo 1, el verso 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice el verso 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dice la palabra, dice, el Verbo que es Dios, dice, aquel Verbo fue hecho carne. Y es lo que está diciendo aquí este escritor cuando dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, el Verbo, el que es Dios, Él también, dice, participó de lo mismo. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que el que estaba en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, es el mismo Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Sin embargo, es necesario explicarse también que algunos allí incluso se les crea como la confusión y dicen, bueno, pero si Jesucristo es Dios y Jesucristo murió, entonces dicen algunos, dicen entonces Dios murió.
Y entonces los que nos acusan de que nosotros no tenemos la verdad, que de pronto hemos torcido las Escrituras, plantean ellos de que si nosotros llegamos a decir que Jesucristo es Dios, entonces estaríamos dando a entender que cuando el Señor Jesucristo murió, que en ese momento Dios dejó de existir. Sin embargo, para entender esto es muy sencillo. Lo primero que yo debo de saber es que la Biblia me dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Entonces, si nosotros definimos de que Dios no puede morir por Él ser Dios, es que Dios, Él como Dios, Él no puede morir. Dice el escritor a los hebreos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 6, el verso 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando nosotros hablamos de Dios, de Él como Dios, vea, Dios, Él es inmortal. Tú a Dios no lo puedes matar, es un absurdo que alguien crea que si el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, que la humanidad se queda sin Dios. No, Señor, es que Dios es el único que tiene inmortalidad, que existe por sí mismo. Por eso es que el diablo, enfrentarse contra Dios, dígame, ¿cómo el diablo va a matar a Dios si Dios es, la Biblia dice, es el único que tiene inmortalidad? Cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no estamos hablando de la muerte de Dios y que Dios dejó de existir cuando murió en la cruz. No, Señor. Nosotros estamos hablando es de la muerte de Él como hombre. Bendito sea el Señor. Y entonces, para entender esto, es algo muy sencillo y es saber que la muerte de un ser humano, que es el problema que muchos tienen, morir no es dejar de existir. Entonces por eso muchos dicen, no, es que si Dios murió en la cruz y murió como hombre, Dios dejó de existir. No, la muerte no es dejar de existir. Para nosotros, los mortales, cuando algún familiar de nosotros muere, para nosotros es como que dejó de existir porque no podemos verle más, porque le llevamos a la tumba y ya, y para nosotros pareciera que no existe. Pero la persona como tal, cuando nosotros morimos, no dejamos de existir. La Biblia, ¿qué es lo que enseña? Eclesiastés capítulo 12, el verso 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu a Dios que lo dio. Cuando nosotros hablamos de la muerte es la separación del espíritu del cuerpo. O sea, morir no es dejar de existir. Decía, para nosotros sí, pero para Dios no. Por esa razón, el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 20, el verso 37, dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y mira lo que dice. Dice, pues para Él, o sea, para Dios, todos viven. Entonces, aun cuando la persona muere, para nosotros creemos que la persona ha dejado de existir. Pero la Biblia me dice que no, el espíritu del que muere regresa a Dios. Y para Dios, o sea, para Dios no ha muerto en sí, para Dios la persona sigue existiendo. Así que cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando es de que de que su espíritu salió del cuerpo. O sea, no estamos hablando de que el Espíritu de Dios murió y se acabó Dios y dejó de existir. No, Él murió fue como hombre. Entonces nosotros en la Biblia vemos referente a esa muerte
que la Biblia primero enseña de que Dios había nacido, pero había nacido no como Dios, que es el problema que muchos tienen. Dice el Evangelio según Lucas, el capítulo 2, el verso 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Adonai, que es Cristo el Señor. Y entonces alguien dice, hermano, pero ¿cómo así que Dios nació? Si la Biblia dice que Dios nunca nació, que Dios existe desde la eternidad. Y entonces, ¿y cómo así que os ha nacido Dios? Claro, ha nacido Dios, pero ha nacido es como hombre. Él nació como hombre. No fue que ese día Dios empezó a existir. Es un absurdo. Por eso también cuando hablamos de la muerte, no es que Dios murió en la cruz del Calvario y nos quedamos sin Dios. No, Él murió como hombre y el morir como hombre no es dejar de existir. Por eso lo estaba explicando, que el morir es la separación del espíritu del cuerpo. Pero entonces alguien puede decir, hermano, pero ¿y la Biblia acaso dice que el que estaba en la cruz del Calvario, que el que murió como hombre, listo, ya entendemos que él murió como hombre, la Biblia dice que él es Dios? Bueno, yo quiero que no me lo crea a mí por mis palabras, sino que mire el testimonio de Dios, porque realmente aquí lo que interesa es lo que diga Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Y le dice, yo soy el primero y el último. Y yo te pregunto, ¿quién es ese? ¿De quién se está hablando? ¿Quién es el único que nosotros conocemos que es el primero? Dice, yo soy el primero. Y entonces, por eso es que hay personas que no sé de dónde sacan de que el Señor Jesucristo es la segunda persona y que es el segundo. No. Dice, yo soy el primero. Aquí está hablando Dios y dice, yo soy el primero. Pero también dice, y el último, bendito sea el Señor. Pero mira lo que dice el verso 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto. Entonces, hay muchos que tienen la confusión y dicen, pero no, ese no era Dios. Incluso alguien me decía, pero ¿cómo así? Usted lo que me quiere decir es que el que estaba en la cruz del Calvario, que estaba derramando su sangre, ese que escupieron, que maltrataron, que le hicieron tantas cosas. Usted me está diciendo que ese es el Dios de la gloria, que ese es el Padre eterno. Vea, cuando me dijo eso, me llenó de una alegría mi corazón y le dije, amén, y le dije, y ojalá lo haya entendido. Ese es el amor de Dios. Por eso la Biblia dice, no tiene discusión que Dios haya venido y haya entregado su vida allí como hombre, así fuera como hombre, pero entregó su vida como hombre para salvarnos. Vea, hermano, eso es algo que llena de felicidad a cualquiera de nosotros. Por eso dice Dios, yo soy el primero y el último. Dice, el que vivo. ¿Quién es el que vive para siempre? Estamos hablando de Dios. Dice, y el que estuvo muerto. Dice, yo estuve muerto como mueren ustedes. Dice, yo morí como ustedes. Como Dios siguió existiendo. Como Dios es el único que tiene inmortalidad. Dice, pero estuve muerto allá como hombre. Pero no solamente eso. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mire la partecita que nos hacía falta. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh muerte, yo seré tu muerte. Así que Dios lo había profetizado. Dios dijo, vea, yo voy a destruir la misma muerte, yo voy a hacer la muerte. Y ahora ese que es el primero y el último, ese que vive y estuvo muerto, dice, y yo tengo las llaves, dice, de la muerte y del Hades. Vea, no te dejes engañar.
Dios no mandó a otro para salvarnos. Él no necesita de mensajeros. Él es el Dios de la gloria. Él es el Dios todopoderoso. Y Él solito se encargó de salvarnos, de darnos vida. Y por eso hoy predicamos que Jesucristo es Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mira la palabra. Por eso les decía, esta parte, si la logras entender, incluso si no lo has entendido, una vez terminada la transmisión, puedes volver a escucharla y vuelve a mirar y toma la Biblia y lee los textos para que puedas entender la palabra de Dios. Y hay un texto por allí que no lo incluí en la enseñanza, pero por eso dice la Escritura, dice, y matasteis al autor de la vida. Y aquí dice, no era Dios, dice, y matasteis al autor de la vida. Claro, no lo mataron como Dios, Él murió como hombre. E incluso ni siquiera lo mataron, dice, no, es que yo pongo mi vida, y dice, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y por eso dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y por eso dice la Escritura, que la muerte no le pudo retener, porque era imposible que la muerte le retuviera. ¿Por qué era imposible? Porque Él es la vida, bendito sea el Señor. Bueno, esto me emociona, realmente es algo maravilloso, pero déjame continuamos la enseñanza. La palabra de Dios también en las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, decía que Dios mismo iba a venir a buscar a sus ovejas. Y esta parte es importante. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, el verso 11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mira que Dios, Él está profetizando y Él no está diciendo, no, yo voy a ver a quién me consigo por acá para enviarlo por allá, para salvarlo. No. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo, dice Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Dice, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios está profetizando, dice, yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas y yo a mis ovejas las voy a reconocer. ¿Cómo sabemos de que esta palabra se cumplió en el Señor? Juan capítulo 10, el verso número 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, mas el asalariado y que no es el pastor, dice, de quien no son propias, gloria al Señor, de quien no son propias las ovejas. ¿Sabe de quién son propias? Son propias es de Dios. Dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero mira lo que dice el Señor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y usted dice, ay hermano, ¿qué está diciendo? Y conozco. Claro, la profecía dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí está diciendo el Señor, yo soy el buen pastor. Dice, y conozco mis ovejas. No dice las ovejas de mi Padre, las ovejas de Dios. Dice, no. Es que yo mismo, dice Dios, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice, y conozco mis ovejas. Dice, y las mías me conocen. Bendito sea el Señor. Así que es otra profecía que se cumplió en el Señor Jesucristo. Pero también hay otra, y vamos a terminar, yo creo que ya con esta el día de hoy, que es que la palabra de Dios anunciaba de que el Padre eterno se manifestaría
en la tierra para salvarnos. Una de las preguntas que muchos nos han hecho y que yo incluso las he recibido, de personas que todavía no entienden y que no han entendido la doctrina, dicen, bueno, pero ¿por qué no nos muestra un pasaje de la Biblia donde se diga que Jesús es el Padre, pero que se diga que Jesús es el Hijo también? Y entonces dice, me gustaría encontrar un texto en la Biblia. Hay quienes dicen es que a mí me crea confusión el que yo veo que se dice es que Jesús es hijo y luego en otro dice que Él es Padre. ¿Por qué no encontrar un texto en la Biblia donde se diga que Jesús es hijo, pero que se diga que Él es Padre al mismo tiempo? Ese pasaje lo vamos a leer. Isaías capítulo 9, el verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, decíamos, Él se presenta como hijo, ¿por qué? Claro, por las profecías, hijo de David, y entonces Dios prometió tratarlo como hijo. Listo, ya lo entendemos. Si no lo entiendes, es necesario que te devuelvas al primer capítulo de esta enseñanza. Pero entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea que Él viene como hijo, entonces Él es hijo, bien. Pero dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Bendito sea el Señor. Entonces, necesitas un texto de la Biblia que te diga que Jesús es hijo y es padre al tiempo. Aquí lo estás leyendo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y leí ese Dios fuerte a la carrera. Y entonces, no, deténgase también. Es que Él es hijo, pero Él es el Dios fuerte. Alabanzas al Señor. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, dicen, bueno, y entonces el Señor Jesús, ¿por qué cuando vino? ¿Él por qué hablaba del Padre? Claro, Él es hijo de David, Él es el Mesías, Él venía a enseñarnos el camino. Dice la profecía, dice, sus pasos, nos pondrá por camino. El Señor vino a darnos ejemplo. Y de hecho, no sé si has caído en cuenta de que el Señor Jesucristo no vino a enseñar ninguna Trinidad. Hay quienes dicen, no, es que Dios en el Antiguo Testamento era uno, pero luego en el Nuevo Testamento ya son tres. No, esto es un absurdo. Incluso cuando el Señor Jesucristo le pidieron que les enseñara a orar, usted sabe que el Señor les enseñó a orar fue el Padre Nuestro. No les dijo, ustedes van a pedirle al Padre y acuérdense que está el Hijo y también el Espíritu. No, les digo, ustedes van a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, les enseñó el mismo monoteísmo del Antiguo Testamento, del único Dios, del único Padre. Bendito sea el Señor. Pero entonces la pregunta, ¿por qué hablaba tanto del Padre? Claro, Él vino no a presentarse a sí mismo, Él vino a enseñarnos el Padre. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, hay unas declaraciones de Él que trajeron alguna confusión, incluso a sus mismos discípulos. ¿Por qué razón? Leamos las palabras que fueron dichas por el Señor y que escribió el apóstol Juan. Y vamos a ver por qué para incluso sus discípulos esto llegó a ser confuso. Dice Juan capítulo 14, el verso 7, escucha las palabras del Señor. Dice, vea, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y entonces, Señor, pero usted no viene hablando del Padre y del Padre y del Padre y que debemos de ser perfectos como el Padre. Y ahora usted nos está diciendo que si lo conocemos a usted, ¿vamos a conocer al Padre?
O sea, esto realmente como que trae como confusión, Señor. Pero lo dice el Señor. Si me conocieseis. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer a Jesucristo. Dice, si me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais. O sea, si usted, permítame, le explico. Mi esposa se llama Cindy Zapata. Si usted me conoce, usted va a conocer el esposo de Cindy Zapata. Usted, hermano, como complicado ese trabalengua. No. Es que yo soy el esposo. Cuando Jesús está diciendo, si ustedes me conocen, van a conocer al Padre, ¿qué está diciendo el Señor? Escríbalo allí en los comentarios. Si me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais. O sea, si ustedes conocen a Jesucristo, van a conocer al Padre. Así les está diciendo el Señor. Pero no fueron esas las únicas palabras. Les dijo, y desde ahora le conocéis. Y dice, y le habéis visto. Bendito sea el Señor. No, eso sí es más complicado. Yo imagino a los discípulos diciendo, Señor, ¿cómo así que lo hemos visto? Que hemos visto al Padre. Usted nos ha hablado del Padre todo el tiempo y ahorita nos está diciendo que si lo conocemos a usted, vamos a conocer al Padre, y si lo vemos a usted, vamos a ver al Padre. Pero esto es como confuso. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le dice Felipe, le dice, Señor, vea, muéstrenos al Padre y nos basta. O sea, ellos sabían que Jesús les estaba hablando de que ellos estaban viendo al Padre. Ellos sabían eso, pero no lo podían entender. Y por eso le dice Felipe, le dice, Señor, no, vea, para resumir esto, porque nos creó una confusión. Esto como que se nos enredó mucho. Va bien, ¿por qué no nos muestra? Usted está diciendo que hemos visto al Padre. Le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Bendito sea el Señor. Decía mi pastor Jesús Arias, que fue el que me enseñó la palabra y el que nos enseñó toda esta doctrina. Por eso es que ustedes me escuchan hablar de doctrina y ustedes cómo aprendieron eso. Gracias a maestros que hemos tenido en la iglesia y gracias a Dios por todos los maestros. Bendito sea el Señor. Entonces nos enseñaba él y decía, vea, cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron, vea, muéstrenos al Padre, ese era el momento. Si habían varios, como muchos creen, pues Jesús había podido decirle, ¿cómo así? Ustedes me están pidiendo que les muestre al Padre. Pues miren para arriba, miren para el cielo. El Padre está en el cielo, quiere que se lo muestre, que se lo señale y señalarles al cielo. Muéstrenos al Padre, pidieron ellos. Pero ¿qué les respondió el Señor? Verso 9, dice, Jesús les dijo, oiga, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, me has visto andar sobre las aguas, me has visto reprender el mar, me has visto hacer maravillas y no sabes quién soy yo. Ellos sí, claro. Cuando el Señor se levantó en medio de la tempestad y lo escucharon hablándole al viento, diciéndole a la mar, aleluya, a la mar diciéndole, estése quieta, decía, y la mar le obedece, y decían, ¿y quién es este? Y les dice el Señor, les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Dice, ¿y no me has conocido, Felipe? Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea el Señor. Y le dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, mire que el Señor Jesucristo, hay quienes dicen, no, es que el Señor, Él no habló claramente. Ay, donde el Señor nos hubiera explicado de que Él era el Padre. Yo le pregunto, ¿qué te hace falta para entender que Jesucristo sí dijo que Él era el Padre? Está diciendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dicen los teólogos que han inventado la confusión de todo esto de la Trinidad, de la dualidad.
dicen ellos que cuando el Señor escribió esto, lo escribió fue porque, o lo pronunció más bien, lo dijo fue porque él y el Padre eran muy parecidos. Entonces dice, no, es que el Señor dijo eso, de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, es porque él se parece al papá. No, es que él se parece, y claro, usted verlo es como verlo. ¿Sí fue eso lo que dijo el Señor? Bueno, lo primero que hay que entender es por qué para los discípulos era muy complicado entender que Jesucristo era Dios y que a quien ellos estaban viendo era el Padre eterno. Seguro que si tú hubieses estado en el lugar de ellos y hubieses estado frente a un hombre, es que el problema aquí, lo que muchos no pueden entender, es que los discípulos estaban viendo a un hombre de carne y de hueso. Y ese hombre les estaba diciendo que él era el Padre, que si lo conocían a él iban a conocer al Padre, que si lo veían a él estaban viendo al Padre. Y créame que por muy discípulos del Señor esto no era fácil de entender. ¿Por qué razón? Porque es que ellos recordaban las profecías allá cuando, las profecías no, la historia de Israel, cuando Dios se manifestó allá en el monte y dice que la tierra temblaba y la gloria de Dios y el pueblo tuvo que salir corriendo. Oiga, y saber que esa gloria de Jehová que estremece los cielos y la tierra, que ante la gloria de Jehová la tierra tiembla, y que estaban viendo a Jesucristo, a un hombre, y que ese hombre era el mismo Dios. Créame que aún para ellos era difícil de entender. Ellos estaban viendo a un mortal. Pero entonces le decía, ver a Jesús era ver al Padre, no porque se parecieran, que es lo que muchos tratan allá. Dicen, no, sí, ya le explico eso. Lo que pasa es que se parecen mucho. No es porque se parezcan, no, Señor. ¿Quieres saber por qué? Lea el verso siguiente. Verso 9, estábamos leyendo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y mira el verso 10. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, el Trinitario dice, si ven, allí están los dos, las dos divinidades. La divinidad del Padre con la... No. Es que el Señor se ubica frente a ellos y les dice, ustedes están viendo carne, ¿sí? Esto es verdad. Le dice, pero es que acaso no creéis que yo soy en el Padre y el Padre mío. O sea, que yo estoy en Dios y que Dios está dentro de este cuerpo de carne. ¿Y sabe qué más les dice? Les dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Les dice, vea, las palabras que yo hablo, dice, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, o sea, dentro de este cuerpo de carne que ustedes están viendo, que les es difícil entender que yo soy el Padre, que yo soy el Dios de la gloria. Lo que pasa es que dentro de mí está el Padre está morando dentro de este cuerpo. Y dice, Él hace las obras. ¿Sabe por qué Jesús sanaba enfermos? Porque el Padre estaba dentro. No era el Hijo de Dios. Y entonces ahí es donde uno dice, oiga, y si los trinitarios hablan de que el Hijo de Dios tiene poder y que es similar al Padre, que se parece mucho, que también es poderoso, pero ¿por qué los milagros que hacía Jesús no los hacía Jesús, sino que dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras? Porque es que aparte del Padre no hay nadie más. Aparte del poder de Dios no hay nadie más. Y otros dicen, pero es que la Biblia dice que Él echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Claro, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, y ese Espíritu del Padre es el que estaba en Cristo. Bendito sea el Señor. Vea, yo no sé si lo puedas entender. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara, pero aún así, si no lo entendieras, déjame y te regalo un verso más y allí terminamos.
Colosenses capítulo 2, el verso 8, dice la palabra, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, dice, y no según Cristo. Y dice, porque en Él, hablándose de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo. Por eso el Señor dice, el Padre que mora en mí. Y está diciendo acá, y se vea, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y entonces trajeron filósofos a interpretar, y claro, filósofos dualistas, politeístas. Y entonces ellos dijeron, no, eso es que Dios también está conformado por varios. No, Señor, la Biblia nunca, el Antiguo Testamento nunca dijo que Dios lo conformaban diferentes deidades. Esos son pensamientos politeístas. Por eso dice la palabra de Dios, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Dice, y no según Cristo. O sea, a mí lo que me debe interesar es lo que dice Cristo, lo que la Biblia me dice acerca de Cristo. ¿Y sabe por qué? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No fue que un pedacito de Dios vino y se metió en Cristo y que quedaron dos pedazos. No. Esa doctrina es torcida. No, Señor. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que se llame Dios estaba en Cristo. Por eso dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Bendito sea el Señor. Y por eso dice el verso 10, y aquí terminamos, esto es delicioso. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Vea, eso que aparte de Cristo, hay quien dice, es que ustedes creen en el Señor Jesús, ustedes están huérfanos, pobrecitos. A ustedes les quedó faltando Dios. Ustedes tienen apenas un pedacito de Dios. El Hijo tan solamente. No, Señor. Esas son mentiras del diablo para sembrar confusión. La Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A ti no te hace falta nada. Si tienes a Cristo, tienes al Dios de la gloria, tienes al Dios verdadero, tienes la vida eterna. Bendito sea el Señor. No andes buscando a otro. Señor, por allá en el cielo, ¿quién más hay? ¿A quién más le pido? No, Señor. Dice, vosotros estáis completos en Él. Aleluya. Nosotros en Cristo tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Alabanzas a Dios. Yo quisiera invitarle, vamos a orar esta mañana. La verdad, hermano, yo anhelo que hayas podido entender que si estabas en tinieblas, Dios te haya iluminado y hayas podido comprender esta verdad maravillosa. Pidámosle al Señor, yo quisiera pedirle al Señor, por todos los que todavía están allí, quizás engañados. Vea, yo por eso les enseño a ustedes, hay personas que lastimosamente les han confundido, les leyeron un verso, 2 versos de la Escritura y con ellos se armaron una doctrina. No, Señor, esto no es así de sencillo. Lo que nosotros presentamos está completamente sustentado en la palabra de Dios y el propósito es que el Señor ayude, que el Señor permita que aquellos a quienes no les ha sido revelado este evangelio lo puedan recibir. Vea, y cuando te des cuenta quién es Jesucristo, cuando comprendas quién es el Señor, vas a darte cuenta que Él es tu Dios, que Él es tu Salvador y que Él es el que tiene, dice el Señor, dice, y yo tengo las llaves.
Y entonces ¿qué dicen? Ay, ustedes pobrecitos están huérfanos. Bueno, pues tenemos al que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Yo no sé, pero para mí Él es suficiente. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y yo te invito, si todavía sigues en tinieblas, yo te invito, ya no necesitas de mí, necesitas es de Dios. Necesitas ponerte de rodillas y decirle a Dios que te ayude, que te revele, que te abra el entendimiento, que puedas comprender la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Invoquemos su nombre en esta hora y luego estaremos pidiéndole a Dios por todas las peticiones. 244 peticiones nos han llegado. Vamos a orar, pero primeramente démosle gracias a Dios por la palabra y pidámosle por todos aquellos que necesitan de esta revelación. Bendito Dios, Señor de la gloria. Yo te doy gracias, oh Padre celestial. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Dios y Padre celestial, gracias. Gracias te doy, Señor, porque me permite, Señor, anunciar tu palabra. Señor Jesucristo, gracias por esta revelación que nos has dado, este conocimiento que nos has dado de ti, Señor Jesucristo. Dios mío, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y yo quiero pedirte, mi Dios, Señor, por todos los que en esta mañana, Señor, han escuchado tu palabra. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que les traigas esa revelación a aquellos que aún no la han entendido, aquellos que todavía se encuentran en tinieblas, Señor, puedan recibir la verdad del Evangelio, puedan conocerte, Señor, y saber que tú eres el verdadero Dios, saber que tú eres la vida eterna, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, amado Dios, gracias, amado Salvador, Señor Dios de la gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos le dan alabanzas? ¿Cuántos le dan alabanzas a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, bendito sea el Señor? Gracias a Dios esta mañana por su palabra. Vea, todos los que se han conectado, vi que entraron más de 700 esta mañana a la transmisión. ¡Qué bendición! Y que bueno, no te vayas todavía. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por todas las peticiones. Bueno, no he visto si ya alguien nos explicó el verso que tenemos aquí en pantalla. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Vea, nosotros debemos de predicar esta palabra. Debemos de anunciarla, que el Señor es el que se encarga de hacer esta obra maravillosa. Bendito sea el Señor. Vamos a pedirle a Dios por todas las peticiones. Allí veo rápidamente por los apartados. Veo también aquí por la familia. Algunos piden allí por trabajo, están pidiendo por empleo, por todas las peticiones. Vamos a rogarle al Señor. Yo no necesito conocerlas porque al fin de cuentas yo no tengo el poder para resolverlas. Sin embargo, tenemos un Dios que es todopoderoso y vamos a pedirle a Él en esta mañana que por favor Él nos ayude, que por favor Él responda cada oración, cada ruego, cada súplica que elevamos esta mañana para Dios. Invoquemos su nombre en esta hora. Señor Jesucristo, bendito Dios. Señor, en esta hora presentamos delante de tu presencia, Señor, todas estas peticiones, Señor Jesucristo. Dios mío, Señor, que sé que muchos han escrito estas peticiones creyendo, confiando en ti, Señor, sabiendo que tú eres poderoso para responder, que tú eres hacedor de maravillas, hacedor de milagros, Señor Jesucristo.
Dios Santo, yo te ruego que obres poderosamente. Mira, Señor, los que se encuentran enfermos. Mira, Señor, los que están pasando alguna crisis económica, los que se encuentran desempleados, Señor. Yo te ruego en este momento, mi Dios, de que seas tú obrando maravillosamente, de que seas tú, Señor, glorificándote en cada vida, Señor, trayendo salvación, trayendo sanidad, bendito Dios. Señor, mira los apartados, Señor, mira aquellas familias que todavía no se han convertido a ti. Señor Jesucristo, tu palabra dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Señor, yo te ruego en esta hora, Señor, que traigas salvación, que traigas vida eterna, que traigas perdón. Señor Jesucristo bendito. Dios y Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, gracias por este devocional, gracias por la presencia tuya en esta mañana que nos ha bendecido grandemente, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, amado Salvador, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya.